Es que el Evangelio de hoy es muy profundo. Vamos con ello, ¿eh? El Evangelio de San Juan. Pues como siempre, palabras profundísimas, ¿no? Abismales, como decía el Papa Benedicto, que cuando uno se asoma, pues siente vértigo, porque detrás de esas palabras se esconde pues todo el misterio de Jesucristo, ¿eh? Salí del Padre y he venido al mundo, dejo el mundo y me voy al Padre. Pues todo el Evangelio de San Juan, ¿no? Metido ahí en una frase. Empieza con el prólogo, San Juan, el verbo estaba junto a Dios, el verbo era Dios, el verbo se hizo carne, ¿ves? Todo el misterio de Cristo unido al Padre, el Logos eterno, su preexistencia, y se ha hecho carne, ha entrado en el mundo y ha asumido la pobreza, el pecado de los hombres, nuestra muerte la ha sufrido sobre él mismo y venciéndola la ha derrotado para siempre. Y ahora vuelve al Padre, ¿no? El capítulo 13 de San Juan empieza así, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, pues Él ha venido al mundo para volver al Padre y para llevar con Él todas las cosas, ¿no? Para recapitular en Él todas las cosas. Y Él, antes de volver al Padre y llevarnos con Él, pues nos ha revelado quién es el Padre. Nos ha manifestado quién es el Padre. Lo dice hoy en el Evangelio. Os he hablado en comparaciones, pero viene la hora en que ya no hablaré en comparaciones, sino que os hablaré del Padre claramente. Podríamos pensar, pues es que como les está hablando en este discurso tan largo, ese discurso después de la última cena, la oración sacerdotal, pues ahora se lo va a decir más claro. Pues yo creo que dice, llega la hora. ¿Cuál es la hora por excelencia de Jesús? Pues el momento de la pasión y de la cruz. De tal manera que esa hora a la que Jesús se refiere, en la que va a hablar claramente, es la hora de su pasión y de su cruz. Jesucristo crucificado es la revelación de Dios Padre. Cuando nos lo ha dicho más claro quién es Dios, es cuando esa palabra, como decía también el Papa Benedicto, se ha hecho silencio mortal sobre la cruz. Cuando la palabra eterna se ha agotado, se ha vaciado, porque nos ha dicho todo, llegando con ese amor extremo hasta la muerte. Y ahí es donde Jesús nos ha dicho quién es el Padre, el amor infinito de Dios por los hombres, hasta hacernos hijos suyos. Y nos ha revelado su misericordia, nos ha revelado su compasión, nos ha revelado su poder, porque, como nos enseña la Iglesia, Dios es poderoso porque perdona. Oh Dios, que manifiestas tu poder con el perdón y la misericordia. Esa paradoja donde Jesucristo se muestra débil, impotente sobre la cruz, crucificado, donde no puede mover ni sus manos ni sus pies, y donde voluntariamente se queda, no se baja de la cruz, pues en esa impotencia suprema Jesucristo manifiesta la omnipotencia de Dios, sobre todo con el perdón y la misericordia. Y de esta manera nos manifiesta el amor del Padre. Y dice Jesús, el Padre mismo os quiere. ¿Por qué nos quiere el Padre? ¿Por qué nos ama? Porque nosotros amamos a Jesucristo y creemos en Él. Lo ha dicho también en otro sitio, si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos en Él nuestra morada. Si nosotros amamos a Jesucristo, el Padre nos ama. ¿Por qué? Pues porque es acoger el don inmenso que Él nos ha hecho en su Hijo único. Y precisamente así, amando a Jesucristo y creyendo en Él, nosotros entramos también en comunión con el Padre. La fe es el camino. Acoger a Jesucristo. No es solo acoger al Cristo que se manifiesta como poderoso haciendo milagros, al Cristo que demuestra su poder cuando dice yo soy en el huerto y todos los soldados caen a tierra, sino creer en ese Cristo crucificado y comprender que precisamente en la humillación suprema es donde se realiza la exaltación. Ante los ojos de Dios, uno se eleva hacia Dios cuanto más nos abajamos.
El momento de la gloria de Jesús es el momento de su más profunda humillación. Y de esta manera, pues Él se ha convertido en el mediador entre Dios y los hombres, en el sacerdote eterno. Y precisamente por eso, ahora nuestra oración puede ser escuchada. Nosotros tenemos acceso al Padre. Nos lo ha dicho Él a través del Padre Nuestro. Y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo concederá. Es verdad que Jesús, cuando nos enseña a orar, nos enseña sobre todo a pedir la gloria del Padre. Que se haga tu voluntad, que sea santificado tu nombre, que venga tu reino. Jesús nos enseña a rezar centrándonos en el Padre y en su gloria, como Él ha vivido también. Y después para nosotros, desde nuestra pobreza, como pecadores, como indigentes, como incapaces de perdonar, que necesitamos su fuerza para poder perdonar y para no caer en la tentación. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo concederá. Pues esa oración suprema de Jesucristo como sacerdote es la que realiza la Iglesia cuando celebra la Eucaristía. Aquí en esta acción litúrgica es Cristo mismo quien preside. Es Él, en la persona del sacerdote, las apariencias pobres de cualquier ministro, quien se hace presente y quien conduce a su Iglesia y quien ora y quien celebra y quien renueva ese acto de amor, esa exaltación de su cruz, ese amor supremo del Padre se renueva sobre el altar para cada uno de nosotros y nosotros podemos entrar en ese contacto vivo, personal con Él, a través de la fe, porque Jesucristo viene a través de los sacramentos, bajo el velo de las especies. Y la fe se ejercita creyendo en la palabra. Tomad, esto es mi cuerpo. Nosotros creemos que es realidad lo que sucede sobre el altar, porque la fe consiste precisamente no en creer por la evidencia de las cosas, sino por la autoridad de Dios que se revela. La fe es el asentimiento de la inteligencia, movida por la voluntad, sostenida por la gracia. Creemos, ¿por qué? Porque lo ha dicho Él, y porque nosotros reconocemos en ese verbo, o más bien en ese hombre crucificado y humillado, al Verbo eterno del Padre, aquel por quien ha sido creada todas las cosas. Nada fue hecho sin Él, dice San Juan. Pues ese Verbo todopoderoso lo reconocemos en la cruz y en la Eucaristía. Y creemos en Él y creemos en su palabra. Y creyendo tenemos vida abundante. Y los sacramentos son fecundos cuando hay en nuestro corazón una fe viva, una fe que entra en comunión con Él, una fe que le acoge. El Padre os ama porque vosotros me amáis y creéis en mí. Vamos a prolongar esta fe nuestra en el misterio de la Eucaristía. Vamos a acogerle con una fe viva, renovando nuestra fe en Él y renovando esa convicción de que Él viene a nosotros para llenarnos de su vida, de que Él viene a nosotros para transformarnos en Él, de que Él viene a nosotros para hacernos de pecadores, de pobres como somos, enriquecernos con ese patrimonio de ser hijos de Dios, tener la vida divina en nosotros. Si alguno me ama, guardará mi palabra y vendremos a Él y haremos en Él nuestra morada. Pues es el fruto de la Eucaristía, de la comunión, es precisamente esa comunión de vida con Dios. Pues nada más, vamos a pedirle al Señor que todo esto que Él nos enseña y nos dice, nosotros sepamos acogerlo y hacerlo vida, creyendo, con una fe que no es solo intelectual, de asumir una serie de verdades, sino creer en Él, en su persona, en su misterio, también por supuesto en su palabra, pero a través de esa fe unirnos a Él y dejarnos llenar por su vida. Que así sea. Porque, Señor, yo te he visto y quiero volverte a ver. Porque, Señor, yo te he visto